Bueno, pues estamos ya a través solamente de audio, sin imagen, con el estimado Bernardo Barranco. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bernardo, qué gusto de saludarte. Muchas gracias. Igualmente. No, hombre, Bernardo. Oye, Bernardo, pues la verdad es que yo antes de que entráramos ya directamente en la plática comentaba de tu especialidad pues en los temas religiosos, pero cómo los temas religiosos están teniendo cada vez más impacto en la vida política, en el desarrollo de asuntos sociales en nuestro país. Veo el tema de Frena, sobre el cual tú has escrito, lo de Juan Sandoval, el cardenal emérito de Guadalajara. En fin, ¿cómo ves este movimiento de los grupos de ultraderecha, muchos de ellos relacionados con lo clerical, en este momento político en México, Bernardo Barranco? Mira, Julio, yo creo que el tema de el ascenso de esta ultraderecha, primero hay que enmarcarlo, y es un ascenso que se da a nivel mundial. Se da tanto en Estados Unidos con Donald Trump y todo lo que ha ascendido ahí, en Italia, en Austria, e incluso en países tan prósperos como Alemania está el crecimiento de esta ultraderecha, y que es sobre todo una derecha que no es un proceso novedoso, pero que tiene rasgos muy claros. Son supremacistas, nacionalistas, antiinmigrantes, negacionistas, racistas, misógenos, homófobos, es decir, hay una serie de características que están ahí. Y en México hemos visto que ha crecido esta ultraderecha, o se está expresando en lo que es no solamente la iglesia, sino también grupos seculares. Frena es un buen ejemplo. Y yo, para hablar de la ultraderecha en México, haría como tres distinciones, Julio. Uno, sería la derecha católica, el Yunque, Provida, Pro Familia, estos grupos que están muy marcados por querer imponer su visión moral del mundo al conjunto de la sociedad a través de la presión del Estado. Luego tienes una ultraderecha secular, más vinculada a un tipo de hipercapitalismo, una visión empresarial, relación costo-beneficio, proteger la inversión, un gobierno que favorezca, digamos, el desarrollo de sus empresas. Y una tercera sería una ultraderecha pentecostal, que busca el sanar a la sociedad, el sanamiento, a través de la incorporación de cristianos en la vida pública, que reemplacen a la clase corrupta que nos está llevando a un desfonde, pero igualmente son una concepción muy machista de la familia, son homófobos, etcétera. Es decir, es una constelación. Frena, sobre todo, articula a estos ultraderechistas seculares. Gilberto Lozano viene de círculos empresariales, viene de una perspectiva autoritaria, y el otro vector es lo católico, es decir, grupos católicos que encuentran en Frena y en una oposición a López Obrador importante. Y recuerda que Frena tiene como objetivo último el derrocar, o que Andrés Manuel presente su renuncia antes del 30 de noviembre. Ya no lo aguantan, está llevando al país al caos. Es bolivarista, chavista, y es curioso porque ambos rescatan un viejo discurso del siglo pasado, de mitad del siglo pasado, de la Guerra Fría, que es el tema del anticomunismo. Es decir, AMLO y la Cuarta Transformación, al igual que Cuba, al igual que Venezuela, nos quieren llevar al comunismo, según ellos, y por lo tanto entonces es también una gesta política, ideológica, y rescatan ese viejo anticomunismo. De tal suerte, Julio, que sí es complejo, no es podríamos decir, un número masivo, importante, pero que está incrustado tanto en élites empresariales, en élites religiosas, en élites cristianas pentecostales, y en un sector
si bien minoritario, de una clase media descontenta, que sobre todo con la pandemia ha quedado muy desubicada, pero que ahí está, que es podríamos decir, un embrión acechante a la vida democrática del país, porque una de las características es que es tremendamente autoritario y, permíteme decirlo, golpista también. Doctor Bernardo Barranco, ¿crees que, bueno, hasta hoy las expresiones de inconformidad organizadas sobre todo por grupos como Frena, pues han sido realmente de muy poca cuantía, muy poca relevancia numérica? No corresponden a lo que se dice que es el hartazgo ya explosivo de una sociedad que reclama que deje su cargo el presidente de la República. Pero te pregunto, los grupos religiosos que tienen organización, que tienen base, capacidad de movilización, estructura, ¿podrían terminar en una convergencia política y electoral con estos grupos adversos al presidente López Obrador? De hecho, Julio, ya lo tienen. El engarce ahí es Juan Bosco Abascal, que viene de una familia, de una tradición de intransigencia religiosa absoluta, y que está ahí. El problema es que la derecha o la ultraderecha católica se ha debilitado en los últimos años. Quizás su última expresión fuerte, poderosa, fue ahí por el 2015 con estas marchas antimatrimonios igualitarios, recordarás, sí, esas marchas que organizaron en diferentes partes del país, que sobre todo en Guadalajara, en Querétaro y algunas plazas más católicas tuvieron una presencia y una expresión de poderío y de músculo importante, pero era sobre todo el temor que se había despertado de que los matrimonios gay adoptaran a los niños. De ahí que la consigna de esas marchas era: con mis hijos no te metas. Pero de ahí hemos visto, digamos, un enflaquecimiento de esta corriente, pero que no hay que despreciar, porque como bien dices, es una estructura bien organizada, bien articulada, y sobre todo el problema que tienen es que tienen vínculos internacionales y tienen ideólogos a nivel internacional. No sé si recuerdas aquel libro que salió ahí por 2017 que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, escrito por dos argentinos, en donde ellos plantean que el campo, digamos, del comunismo se da sobre todo hoy en el campo cultural, y ahí tiene una visión complotista de la realidad. Es decir, lo que dicen es: todos estos nuevos movimientos están influenciados por un neocomunismo, todo lo que sería el feminismo, los movimientos de ecología, indigenistas, organizaciones sociales. Hay una especie como de marxismo involuntario que se ha metido y que acecha, ya no acecha desde el punto de vista político, económico, etcétera, sino desde el punto de vista cultural, especialmente el feminismo como una nueva expresión de ese viejo comunismo. Me refiero a ese libro donde está Agustín Lasch y un tal Márquez Nicolás, un abogado argentino, que es un libro que expresa muy bien este pensamiento de una derecha que está como, ultraderecha, que está como reinventando sus argumentos. Ya no es el viejo argumento del comunismo, de la Guerra Fría de los años 50, 60, de que se llevaba a tus hijos y se los comía, algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Era una derecha inculta y era una ultraderecha profundamente emocional. No, estos ya tienen un lenguaje más de derechos humanos, tienen un lenguaje internacional, tienen libros, tienen intelectuales, y eso es lo que los hace particularmente complejos, porque son redes que van desde Chile, desde financiados en Estados Unidos, en Argentina, en Centroamérica. Es decir, creo que si bien son organizaciones, al menos en México, que están un tanto debilitadas, el Fox y Calderón se encargaron de debilitar los cuadros del Yunque, que se incorporaron a sus gobiernos, pero no hay que despreciarlos. Creo que ahí están acechando y tienen diferentes expresiones. La expresión del cardenal Juan Sandoval pues es una expresión casi caricaturesca, es una especie de meme de ultraderecha,
el cardenal. Pero hay cuadros que pueden potencialmente representar alternativas muy peligrosas a la construcción de la democracia en México, indudablemente. Sí, doctor Bernardo Barranco, ¿quiénes serían los ideólogos de esta derecha y ultraderecha mexicana? ¿Dónde expresan sus puntos de vista? Es decir, ¿cuáles son las publicaciones o las vías de formación de cuadros políticos y de difusión de sus ideas? ¿Y cuál puede ser el impacto que pueden llegar a tener como una fuerza realmente estructurada en términos ideológicos en México? Fíjate que en México no hay tantos ideólogos como tales, ¿no? Y los que existen, a propósito, tienen un bajo perfil. Uh-huh. Pero si tú tienes la curiosidad de entrar en este universo de la ultraderecha, el canal más importante es las redes sociales. Uh-huh. Incluso no es propio de México, sino hay muchos en otros países, por ejemplo en Francia, apareció un libro que se llama La Faciosósfera, ¿no? Una mezcla de fascismo y ósfera de las redes. Uh-huh. Y el subtítulo de ese libro es Cómo la extrema derecha va ganando la batalla en la red. Es un autor francés, Dominique Albertini. Uh-huh. Y esta faciosósfera es una nebulosa en sitios web, en blogs, en portales, a través que los movimientos con diferentes nombres, incluso también usando nombres falsos, pues van opinando de la vida política, incluso con noticias falsas, y van pretendiendo ganar adeptos. Es una estrategia que está ahí. Aquí pues hay, más bien es los grupos pro vida, son los que son más representantes, está esta familia Bascal, hay muchas redes con nombres que quizá no son descollantes, pero que ahí están. Están. Y en este escenario tan complicado, Bernardo Barranco, te pregunto, en este escenario tan complicado de la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19, la incertidumbre de la crisis económica, el golpe a las clases medias particularmente, los videoescándalos, tanto del lado de Lozoya denunciando hasta exocupantes de Los Pinos, como los otros videos relacionados con el hermano del presidente López Obrador. ¿Cómo impacta eso a la conciencia social? ¿Cómo impacta a la comunidad en el sentido de tanta incertidumbre y tanto golpeteo? ¿Lo empuja más hacia posiciones de derecha que de izquierda? Yo diría que por lo menos pone sobre la mesa el debate a una clase política podrida, a una clase política contaminada por una corrupción sistémica. Y eso sobre todo cala en los grupos, como te decía al principio, pentecostales. Que muchos de estos grupos, su pensamiento es un pensamiento casi polar, o bueno o malo, santo o pecador. Y la tesis en América Latina de estos movimientos es que la crisis que estamos viviendo es una crisis de valores, pero principalmente por la crisis de las élites, que lo que han hecho han sido devoradas por su propia voracidad corrupta, y que por lo tanto no pueden dar resultados, no pueden ofrecer al conjunto de la sociedad países con niveles de vida y niveles de convivencia mayor. Por lo tanto, lo que empiezan con jornadas de oración por el país han terminado por construir vínculos y alianzas, otorgando votos corporativizados, que si bien no son masivos o siguen siendo minorías, pero en procesos electorales muy justos adquieren una relevancia particular, este voto orientado por los grupos, y que han ido conformando a lo largo de los años, muy pocos años, bancadas evangélicas, han ido construyendo partidos evangélicos con esta visión dicotómica, que todo lo que es secular hay que sanarlo y hay que salvarlo a nombre de Jesús. Y bueno, estamos hablando ya de que hay algunos presidentes, como en Guatemala, ¿no? O en Brasil,
que tienen este apoyo ya importante y decidido de estos grupos. Entonces, esto que señalas de esta incertidumbre que hay en México, evidentemente que sí cala, pero sobre todo en estos grupos que tienen esta visión, donde ellos tienen que jugar un rol salvífico, salvacionistas, estos grupos, y cómo en la intervención en la política, la intervención de sus cuadros, que son puros, que son castos políticamente, que no se van a dejar corromper y que van a entrar. Y en ese sentido, pues estamos hablando, pues todo ese grupo que está en torno al PES, que es como una anticipación que ya está, no lo inventamos como una acechanza, como una sombra que no sabemos dónde viene, Julio. Ya está, ya lo tenemos. ¿No? Sí. Bernardo, fíjate que me llama la atención lo que señalas de cómo en la agenda de la ultraderecha tienen ubicado que el feminismo, la diversidad sexual, pues son algunos de sus adversarios explícitos, o sea, la devaluación de los valores, la distorsión del sentido moral. Y al mismo tiempo en México, por ejemplo, en la política actual, algunos grupos defensores de la llamada Cuarta Transformación se quejan de que las luchas feministas, las manifestaciones, incluso los actos violentos que ha habido en defensa y de sus posturas y repulsa a actos policíacos, a indolencia gubernamental, son contrarios a esa política de izquierda. Me queda la impresión de que al menos en México, como si esos movimientos de feminismo y diversidad sexual estuviesen en medio a dos fuegos, la derecha combatiéndolos y una parte de esta izquierda electoral también combatiéndolos. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que incluso esos grupos de mujeres, sobre todo jóvenes, para que definir el feminismo, tiene como varias generaciones. Hay una polémica que le cayó a Marta Lamas, que pertenece a ese primer viejo feminismo, más bien denunciador, a el actual. Sí, yo coincido contigo, y yo creo que más que el problema del feminismo, de esta actitud rebelde, de estas actitudes de presencia muy fuerte, yo creo que la Cuarta Transformación está descuidando a este sector. Yo creo que ahí hay que reconocer que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha como pintado una raya con ese tipo de feminismo, ¿no? Y lo cual me parece un error, porque efectivamente el Frena, por ejemplo, Gilberto Lozano, tiene expresiones realmente de odio frente a las mujeres. Recordarás cuando le dijo vil ramera a la alcaldesa de Atizapán, sí, o en los videos cómo se expresa de esta candidata a gobernadora a Nuevo León, a Cloutier, ¿no? Esta precandidata. Es decir, la verdad que sí es lamentable, y podemos decir lo mismo de los grupos de homosexuales. Los grupos, estas minorías de grupos de homosexuales y muchos otros están siendo descobijados, lo cual pues es un contrasentido, porque forman parte, digamos, de un pensamiento de izquierda global que se ha venido abriendo a la ecología, a diferentes temas, y entre ellos a la diversidad sexual. Hay un contrasentido en la Cuarta Transformación cara a estos diversos movimientos. Bien, Bernardo, pues muchas gracias. Y ya antes de cerrar esta conversación, te pregunto, en estos momentos, ¿qué crees que va impactando más a la conciencia de la comunidad, al menos en México? ¿La recurrencia a lo espiritual como una forma de tratar de salvar tanto problema y tanta incertidumbre, o lo material en el sentido de tratar de consolidar lo económico y tratar de obtener ganancias a como dé lugar en momentos tan conflictivos como los que vivimos? No, yo creo que hay una recurrencia en la dimensión religiosa y espiritual importante en este país. Hay que recordar que en los momentos de mayor crisis, de momentos de incertidumbre, hay una recurrencia hacia esta dimensión religiosa, esta dimensión mágica, esta búsqueda de protección, esta búsqueda de amparo que da el misterio de la fe y de la espiritualidad. Digo, no es un secreto sociológico
cuando en 95 creció de manera impresionante frente a la crisis económica en 95 la devoción a la Virgen de Guadalupe. Es decir, es algo que va acompañando. Ahora, precisamente por las características de la pandemia que nos aísla, estas manifestaciones no son visibles como en otro momento, pero si tienes curiosidad y te metes en las redes, tú vas a encontrar ahí una inmensidad de expresiones que van en esta línea. Cómo encontrar, podríamos decir los sociólogos, en este pensamiento mágico, explicaciones alternas a lo que está viviendo y búsquedas de soluciones frente, pues, al fracaso de los discursos racionales, sea de las autoridades o sea del momento tan polarizado que estamos viviendo, en donde cualquier cosa, cualquier iniciativa, cualquier planteamiento diagnóstico siempre va a tener una contraparte de crítica y de menosprecio. Entonces, sí creo, pero no tiene, por las características de la pandemia, la visibilidad que tuvo en otros momentos, porque no hay, los templos están semicerrados, la gente tiene miedo de salir, etcétera, pero una manera en cómo puedes percibir esto es a través de las redes sociales. Bien, pues Bernardo Barranco, muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu palabra, con tu pensamiento. Sabes el aprecio a ti como persona y como profesional del análisis político, sociológico, tu forma de comunicar. Así es que, pues muchas gracias por esta ocasión de platicar contigo, Bernardo. No, al contrario, Julio, mi admiración, y estamos a tus órdenes para cualquier otro momento, claro que sí. Gracias, Bernardo.